Esto me pasó hace muchos años, en mi último día de clases de primaria. No recuerdo con claridad todo lo que pasó ese día. Algunos momentos están borrosos, como si los hubiera soñado. Solo sé que era un día caluroso, despejado, y que la escuela se sentía más vacía de lo normal. Sé que no tuvimos clases, solo actividades ligeras. Había globos, pastel, algunas fotos. Todos estaban felices. Yo también, o al menos eso creo. Pero con los años, lo que realmente se quedó grabado en mi cabeza no fue la celebración, fue lo que pasó después. Recuerdo que poco a poco los niños se fueron yendo, padres llegando, niños saliendo, hasta que quedamos muy pocos, 3, tal vez 4, y una maestra que se veía claramente cansada, como si también solo esperara que todo terminara. Yo estaba por ahí, tal vez caminando por el pasillo, o sentado en el salón sin hacer mucho. Todo es brumoso, hasta que, en algún punto, escuché que me llamaban. «Te vinieron a recoger», dijo la maestra con voz apagada. Caminé hacia la entrada. Ahí estaba un hombre esperándome. No lo conocía. Tenía barba, una gorra, lentes de sol. Vestía una camisa arrugada, jeans viejos y zapatos con un poco de polvo. «Soy el hermano de tu papá», dijo. «Se le complicó venir, así que me pidió que pasara por ti», dijo mi nombre. Dijo el de mi papá. Y hasta mencionó nuestra calle. Todo parecía encajar. Yo era un niño. No tenía motivos para dudar. «¿Tiene alguna identificación?», le preguntó la maestra. El hombre se tocó los bolsillos. «Se me quedó en el carro, pero todo está bien, de verdad. Solo vine por él». La maestra dudó un poco. Me miró. Luego lo miró a él. «Bueno, cuídense mucho», dijo mientras abría el portón, y salí con él. Nos subimos al carro. Me puse el cinturón. Él encendió la radio. Sonaba música vieja. Me empezó a hablar como si ya me conociera de antes. «¿Ya estás listo para la secundaria? ¿Cuál te tocó?». Yo respondía con sí o no. Era amable, hablaba calmado, pero había algo en su forma de hablar que no encajaba. No sé cómo describirlo, como si las palabras fueran correctas, pero la intención no. Y entonces noté algo. Llevábamos más de 10 minutos en el carro, y mi casa estaba a 10 minutos caminando desde la escuela. En auto, eso era imposible. «Oye, ¿falta mucho?», pregunté. «Ya casi», dijo, pero no sonó convincente. Su respuesta me dejó intranquilo. No sonó como alguien seguro de a dónde iba, ni siquiera como alguien que estuviera prestando atención al camino. Miré por la ventana. No reconocía nada. Casas desconocidas, calles que no había cruzado antes. No sabía qué hacer. No quería parecer grosero, pero algo dentro de mí empezaba a decirme que eso no estaba bien. Mi corazón latía un poco más rápido. Me olvidé una cosa en la escuela. ¿Podemos regresar rápido? Su voz cambió por completo. «No, pero es importante», insistí. «Solo será un segundo». «Te dije que no». No lo gritó. No lo dijo enojado, pero su tono me heló. Era como si hubiera dejado de fingir. Me puse nervioso. Empecé a temblar. Las lágrimas me picaban en los ojos. «No llores», me dijo sin mirarme. «Si llamas la atención, no te voy a regresar con tus papás». Y ahí supe lo que estaba pasando. Lo supe, aunque no tenía palabras para nombrarlo. No era amigo de mi papá, no era su hermano, no era nadie. Era alguien que me había mentido, que me estaba llevando quién sabe a dónde. Y entonces, como si el destino interviniera, el carro se pasó un semáforo en rojo. Una patrulla lo vio. Encendió las luces. Nos detuvieron a unos metros. El hombre, sin cambiar la expresión, me dijo: «No hagas nada raro. Si te portas bien, te regreso». «¿Sí?». No respondí. Los oficiales se acercaron. «¿Todo bien, campeón?». Y yo no pude contenerlo. Lloré. Asentí con la cabeza, pero mis ojos decían lo contrario. El oficial lo supo de inmediato. «Baje del auto», le dijo el policía.
Y ahí todo cambió. Me sacaron, me preguntaron, les conté, lo detuvieron. Resultó que mis papás ya habían ido a la escuela. Ya había un reporte activo. Me estaban buscando. Cuando volví a verlos, me abrazaron tan fuerte que casi no podía respirar. Me cambiaron de escuela y, según supe, a la maestra la despidieron. Yo no tenía idea de cuán grave era todo. Solo con el tiempo entendí que estuve a segundos de desaparecer, por completo. Y todo porque alguien dijo mi nombre con suficiente seguridad. Nunca más me acerqué a un desconocido, ni aunque supiera exactamente quién soy. Esto pasó en mi último día de prepa. Fue hace unos años, pero todavía lo recuerdo con claridad. Habíamos terminado el ciclo escolar. No había más clases, ni tareas, ni pendientes. Era oficial, habíamos terminado la prepa. Así que, como despedida, algunos compañeros organizaron una fiesta nocturna, dentro de la misma escuela. Nada legal, por supuesto. Solo fue cuestión de hablar con un intendente de confianza, conseguir bocinas, algo de comida y quedarnos ahí hasta tarde. Todo muy improvisado, pero emocionante. La idea de pasar la noche en un lugar que normalmente solo veíamos de día tenía su propio encanto y un poco de peligro. Éramos como 20. Música baja, luces tenues, risas nerviosas. Algunos bailaban en el patio central, otros se quedaban en los salones, tomando fotos o simplemente hablando. Yo andaba entre los dos grupos, disfrutando lo último que quedaba de esos años. Detrás de la escuela había una zona descuidada. No era un bosque real, pero sí un terreno lleno de árboles viejos, maleza y pasillos olvidados. Siempre nos dijeron que no entráramos ahí, por seguridad, por respeto, porque era zona cerrada. Pero ya éramos mayores, era nuestra última noche. Así que, por supuesto, alguien propuso ir. Uno del grupo, de esos que siempre intentan impresionar, dijo: «Vamos a ver quién es el más valiente. El que llegue más lejos gana». Todos se rieron, era típico, y, poco a poco, 8 decidimos ir. 5 hombres, 3 chicas. Empezamos a caminar con los flashes de los celulares. Todo era risas, bromas. Había una especie de euforia nerviosa, de creernos intocables. Eran casi las 12:30 de la noche. Entramos a la zona de los árboles. El ambiente cambió de inmediato. Se sentía más frío, más callado. El suelo crujía con cada paso y el aire tenía un olor distinto, más húmedo. Las linternas apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. Al principio, todo bien. Íbamos juntos. Nadie se separaba. Hasta que escuchamos algo. Un crujido, lejano, como si alguien más caminara, pero no entre nosotros. ¿Escucharon eso?, preguntó una de las chicas. Nos detuvimos. Silencio. Y entonces, otro sonido. Esta vez, más claro. Como una respiración, profunda, casi animal. Pensamos que era una broma, que alguno del grupo se había adelantado para asustar. Seguimos caminando, aunque con más cautela. Y fue ahí cuando uno del grupo se detuvo en seco. ¿Vieron eso?, apuntó con su celular con el flash entre los árboles. Nada, solo ramas, oscuridad. No hay nada, dijo otro. Juro que vi a alguien, insistió. Una sombra, estaba justo ahí. Todos apuntamos nuestras luces. Avanzamos lentamente hacia donde decía, pero no había nada, solo una sensación rara, como de estar siendo observados. Es mejor regresarnos, dijo una de las chicas. Estaba claramente nerviosa, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que ya no sabíamos por dónde habíamos venido. El camino se había perdido, literalmente. Los árboles se veían diferentes, más cerrados, más densos, como si hubiéramos entrado a otro lugar sin notarlo. Empezamos a buscar referencias, pero la oscuridad lo envolvía todo. Y entonces lo vimos, una figura, a lo lejos, parada, inmóvil, entre los árboles. No se movía, no tenía rostro visible, solo una sombra alta, oscura,
como más densa que el resto de la noche. Tenía forma de mujer. Su silueta era alargada, con lo que parecía ser el cabello cayéndole por los hombros. Nos quedamos congelados. La figura habló. «No pueden estar aquí». La voz era seca, como un susurro que cortaba el aire. Y luego dio un paso hacia adelante. Corrimos, no discutimos, no gritamos, solo corrimos. No sabíamos si esa cosa nos seguía, pero cada vez que volteábamos, parecía estar más cerca. Siempre lejos, pero presente. Después de varios minutos, logramos salir. Regresamos al edificio. Algunos ya estaban recogiendo las cosas. Nadie parecía haberse dado cuenta de lo que nos había pasado. Volteamos. La figura ya no estaba. Nos reímos nerviosamente. Dijimos que tal vez era nuestra imaginación colectiva, pero no lo era. No podía serlo. No todos pudimos haber visto lo mismo, pero aquí es donde las cosas no terminan. Días después, uno del grupo dijo que había tenido pesadillas, siempre con los mismos árboles, con la misma voz, y otra persona dijo que en su casa, por las noches, sentía como si alguien la estuviera observando desde fuera de su ventana. Una semana después, nos llegó una noticia extraña. El intendente que nos ayudó a entrar había renunciado. Según los rumores, decía que había visto algo esa noche, algo que lo hizo no querer volver jamás. Y lo último que supe fue que, por alguna razón, la dirección decidió colocar una cerca alta alrededor de ese terreno con árboles. Dijeron que era por seguridad, pero nosotros sabíamos la verdad. Nadie volvió a hablar del tema, pero a veces, en silencio, me pregunto si esa figura sigue ahí, esperando que alguien más vuelva a entrar. Esto me pasó hace unos años, en el último día de clases de preparatoria. Ese día, la escuela tenía un aire extraño. No sé si era por el clima o por la despedida, pero todo parecía más apagado, más vacío de lo normal. Ya no había clases formales, solo papeleo, firmas, alumnos entregando libros y maestros empacando sus cosas. El edificio se sentía enorme, como si el eco durara más tiempo del habitual. Desde la mañana había estado lloviendo, y conforme pasaban las horas, la tormenta se hacía más intensa. Casi no se podía ver hacia el exterior desde los ventanales del segundo piso. El cielo estaba tan negro como si fuera de noche. Mi plan era quedarme hasta que mis papás vinieran por mí. Me dijeron que esperarían a que se calmara un poco la lluvia, y luego saldrían. No me molestó. Me gustaba caminar solo por la escuela vacía. Me dirigí a la biblioteca. Allí todavía había algunas personas, un par de compañeros en las computadoras, una chica leyendo cerca de la ventana y un maestro archivando papeles al fondo. Me senté cerca de la salida con mi mochila, revisando unas hojas. La lluvia golpeaba los vidrios con fuerza. Me sentía cómodo, pero con el paso de los minutos, las personas comenzaron a irse, uno por uno. La chica se despidió. Luego los otros chicos cerraron sesión y se fueron. El maestro fue el último. Me saludó con un gesto leve y salió por la puerta lateral. De pronto estaba solo con el zumbido de los fluorescentes y el golpeteo del agua. Me acomodé mejor en la silla, aunque sentía que el aire se había vuelto más frío. Fue entonces cuando vi algo. En el reflejo del ventanal frente a mí, juraría que vi una figura parada cerca de la puerta. Giré de inmediato. No había nadie. Me acerqué, abrí la puerta y asomé al pasillo. Vacío. El único sonido era la lluvia y un ligero zumbido eléctrico. Volví al asiento, algo inquieto. No quise ponerme audífonos. Algo me decía que necesitaba estar atento. Pasaron unos 15 minutos. Revisaba el teléfono esperando que mis papás dijeran que ya venían. Y entonces, la luz del pasillo principal se apagó. No con un clic normal, sino como si se hubiera ido la energía en una sección específica. Me levanté y me asomé. El pasillo estaba completamente oscuro, salvo una luz de emergencia parpadeando muy al fondo.
Regresé por mis cosas. Decidí moverme hacia la sala de maestros. Era un sitio más cerrado. Caminé con paso firme, pero sentía que cada sombra del pasillo se alargaba más de la cuenta. Y ahí fue cuando vi algo que no voy a olvidar. Al fondo del pasillo que cruzaba frente a mí, había alguien. Una figura alta, mojada, como si hubiera entrado de la calle. Estaba de pie. No avanzaba, no retrocedía. Solo estaba ahí. ¿Hola?, pregunté. La figura dio un paso lento hacia adelante. No respondió. Su chaqueta chorreaba agua. Su barba parecía pegada al rostro por la humedad. Un extraño. No era parte del personal. No era alumno. No tenía motivo alguno para estar allí. Y entonces se acercó más. Su voz era grave, baja, casi un susurro. «Dame todo lo que tienes». No grité, no me moví, me congelé. Pensé en entregarle mi celular y mi billetera, pero algo en su tono me detuvo. Su mirada no era la de alguien que solo quería robar. Era más oscura, más vacía, como si hubiera algo más. Corrí hasta el primer salón, lo cerré desde dentro y puse una silla contra la puerta. Él vino detrás, golpeó la puerta una vez, dos. Luego se escuchó un roce metálico contra la cerradura. No hablaba, solo raspaba. Intentaba abrirla como si no tuviera apuro. Pasaron minutos, luego más, y entonces desapareció. El ruido paró. Me atreví a mirar por la ranura de la puerta, y no estaba. Salí corriendo hacia la dirección. Golpeé. Nada. Luego fui a la sala de maestros otra vez. Esta vez, sí, alguien abrió. Un profesor. «¿Qué pasó?», me dijo, preocupado. Le conté lo que pude. Me hizo pasar, cerró con llave. Me dijo que llamaría a seguridad. Minutos después, recibí el mensaje de mis papás. «Ya estamos cerca, te recogemos en la entrada». El profesor me acompañó hasta el portón. Mientras caminábamos, sentí que algo nos observaba desde los ventanales del tercer piso. Días después, les conté a mis padres con detalle todo lo que había sucedido. Estaban molestos. Llamaron a la escuela para presentar una queja formal. La dirección les pidió disculpas por no haber controlado mejor el acceso al plantel ese día. Nunca se supo cómo esa persona entró, ni si alguien más lo vio, pero yo nunca lo olvidé.